por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:45. A las 8:46 de la mañana queremos nosotros, si las condiciones de la consola se mejoran, a ver si Berito nos viene a ayudar. Alguien dejó dañando. Si las condiciones de la consola se reponen, el Fompage nos resulta este momento habilitado, pues podemos ir y contribuir con este otro tema que viene preocupando a nuestro país. Y con expectativa y hasta sana curiosidad, la gente dice, ¿cómo es que operaban los vuelos presidenciales en el gobierno de Rafael Correa? Esta nota informativa salió en últimas horas, en últimos días, en varias plataformas, y en la revista Vistazo se destacaba el informe de Contraloría y decían que los viajes sin autorización en el gobierno de Correa. El exmandatario Rafael Correa debe responder a la Contraloría General del Estado por el uso de los aviones presidenciales. Según la investigación preliminar, la mayoría de los vuelos internacionales se realizaron sin autorización de la Secretaría de la Presidencia. Según las conclusiones preliminares de Contraloría, los desplazamientos no tuvieron autorización de la Secretaría de la Presidencia y se desconoce si fueron para misiones oficiales. El costo asciende a $13 millones, $13.500.000 para ser exacto. Tame voló al exterior en 24 ocasiones y el avión de Petroamazonas salió del país 12 veces en comitivas oficiales. Pero a nosotros lo que más nos ha preocupado es la denuncia de Fabricio Villamar. Fabricio Villamar ha pedido también una investigación, el señor parlamentario ha pedido una investigación sobre el uso de las aeronaves, porque los dos aviones fueron utilizados como que fuéramos el país más rico del universo. Me refiero al Legacy 600 que se compró a la empresa brasileña Embraer, una de las aeronaves que el gobierno de Correa adquirió en el 2008, ustedes recuerdan, a un costo de $30 millones. Y fue utilizado en vuelos nacionales y también en vuelos internacionales. La segunda aeronave es un jet de fabricación francesa. El modelo es Falcon 7X, avión de lujo. Fue adquirido en el 2013 a un costo de $50 millones por la necesidad de cubrir vuelos transoceánicos. Él decía que ahí está el porvenir del Ecuador en los vuelos, pero había ocasiones en que en este segundo avión volaba el piloto en solitario. Y de esto nos informó desde la ciudad de Miami, en el estado de Florida. Nos informaba reiteradamente Emilio Palacio, el periodista que reside allí, a quienes saludamos con la fraternidad, el cariño y la confianza que mantenemos. Usted recuerda este episodio que esta mañana nos iba a colaborar tanto César Ron como el señor asambleísta Fabricio Villamar. Sin embargo, Emilio, usted con nosotros hizo algunos contactos desde hace algunos años y nos comentaba
lo que a continuación usted nos recuerda, si es tan amable, desde la Florida. Muy buenos días, don Emilio Palacio. La cadena Democracia recibe con afecto su señal de recepción de la nuestra, esta llamada telefónica para opinar sobre el tema de los malos usos que se dio en el Correato a los aviones que compró precisamente para hacer una minga de sus admiradoras. Viajaban, aquí tengo una lista, un inventario de todos los vuelos que se realizaron durante esa etapa. A usted, por amistad con la Torre de Miami o con algún comunicador que le ofrecía permanentemente informaciones, le hizo llegar a la conclusión de que ese avión tenía o había protagonizado vuelos bastante sospechosos. Emilio, buenos días. Si nos puede hacer un recuento de este episodio para conocimiento del pueblo ecuatoriano. Buenos días, mi querido Gonzalo. Un saludo para todos sus radioescuchas. Radio Democracia es un bastión como lo dice su nombre, de la democracia, y para mí es un placer conversar con usted. Sí, efectivamente, me ha dado mucho gusto saber que ya hay un primer informe o un informe preliminar de la Contraloría, donde se señalan algunas de las cosas que yo había venido efectivamente denunciando. En particular el hecho de que los aviones presidenciales, ahora nos agregan de TAME y de Petroamazonas, así es, servían para transportar no sabemos qué cosa. Billetes, maletines con billetes, oro, no sabemos qué es lo que llevaban esos aviones, pero algo llevaban, porque iban muchas veces sin pasajeros o con muy pocos pasajeros. Que no se justificaban. El piloto era íntimo amigo de Correa durante su juventud, de lo que logramos nosotros establecer en la ciudad de Guayaquil. Pero vamos. La Contraloría efectivamente ha hecho un análisis de 261 vuelos a un costo de 13 millones y medio, como usted perfectamente señaló. Lamentablemente yo no tengo la lista de esos 261 vuelos. No he podido conseguirlo a la distancia, he buscado en internet, si la Contraloría lo ha publicado, aparentemente no es así porque yo no lo he encontrado. Y eso me hace preguntarme a mí si ojalá incluyeron todos los vuelos. Porque, por ejemplo, para mí uno de los vuelos clave, que usted creo que lo mencionó, es el que se hizo del 21 al 28 de enero del 2017 a Dubái. Dubái es el paraíso de cualquier persona que quiera ocultar fortunas. Porque usted llega con un maletín lleno de dólares y el banquero no le pregunta de dónde salió. Allí no hay democracia. Ahí no hay leyes que regulen. Dubái no es un país, siempre estuvo muy alejado de Estados Unidos, bastante bronqueado con Estados Unidos, últimamente como que quieren hacer las paces. Entonces no hay controles y usted puede depositar lo que quiera en el momento que quiera. Y ese avión viajó sin carga y sin pasajeros, o al menos no informaron ni cargas ni de pasajeros. Era el Falcon, ¿no? Era el Embraer. Era el Embraer. El Legacy 600. El FAE 51. Ese avión tiene, me parece que 14 asientos, y 14 asientos, ¿a qué iba encima de esos 14 asientos? No sabemos. ¿Qué iba en las bodegas? No sabemos. No conozco también, por ejemplo, si ahí está un vuelo que se hizo del 16 al 22 de abril del 2014, que yo también lo denuncié. Ese vuelo, ¿por qué es importante? Porque durante 3 días Rafael Correa desapareció, no estaba en ninguna parte. No solo lo dije yo, Martín Payares, Carlos Vera, preguntaron por Twitter, ¿dónde está el presidente? Y de repente apareció en Barcelona, varios días después.
En la sabatina, Glass quiso arreglarlo un poco y dijo que el presidente había estado en Francia de vacaciones, pero el decreto que autoriza el viaje no menciona Francia para nada. Era un viaje oficial a Barcelona y me parece que luego fueron a Italia. Entonces, ¿qué hizo en esos 3 días, 2 días y medio en los que Rafael Correa desapareció? ¿Dónde estaban los aviones? No sabemos también. Están los vuelos de un avión, el Skyjet Helicorp, de la compañía Skyjet Helicorp, que el primero que hizo la denuncia fue Clever Jiménez. Clever mostró 21 vuelos en el 2013. Esto no es el avión presidencial, este no es el avión de TAME ni es el de Petro Amazonas. Pero ¿por qué es importante? Porque es el tipo de avión que Rafael Correa usaba cuando viajaba a Estados Unidos. ¿Por qué no usaba el avión presidencial? Porque tenía miedo de que Estados Unidos incaute el avión presidencial. Ya desde esa época, las autoridades norteamericanas estaban enteradas por varios jueces de distintos países del mundo que había juicios internacionales del Ecuador. Y el juez en algún momento podría declarar que se incauten los bienes del país. No se pueden incautar ni embajadas, ni consulados, bienes, propiedad de edificios, eso no se puede expropiar, pero un avión sí. Y entonces por eso que Rafael Correa dejó de viajar en el avión presidencial y viajaba en este tipo de aviones. Que no le hago toda la historia de los vínculos que tenía con el gobierno porque me alargo mucho. El caso es que ese avión fue capturado por la DEA aquí en Estados Unidos y fue detenido en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Yo me fui al aeropuerto, le tomé fotos al avión, las publiqué. Y la DEA me dijo, no le podemos dar ninguna información porque es una investigación cerrada. Usted sabe que la DEA estudia o investiga o cocaína o transporte ilícito de dinero que podría ser dinero lavado. Bueno, nunca el Correa dio ninguna explicación y de repente los dueños de la empresa me demandan en Ecuador. Me demandaron en Ecuador por haber hecho la denuncia. Y Rafael Correa aparece en la televisión para decir que era una barbaridad lo que hacía Emilio Palacio al denunciar a unos ecuatorianos que estaban creando fuentes de empleo. Y ahí es cuando usted recordará cuando dijo que si me venía en la calle me caía a patadas. Eso me confirmó a mí que hay algo oscuro había. Porque si el presidente sale en la televisión a decir que me va a caer a patadas, es porque algo hay. No sé si ese vuelo, me parece que no lo han incluido, porque no está en la lista de... No está. Ya. Yo mencioné también otro vuelo, el 19 de julio del 2014, el avión presidencial fue fotografiado en Milán, Italia, el FAE 052. En aquella época lo puse en Twitter, los correístas me destrozaron, porque efectivamente el avión está en el aire y no se ve el contexto, entonces no se ve aeropuerto. ¿Y usted cómo sabe que eso es Italia? Pero es que es muy sencillo, la foto estaba en internet puesta por un fotógrafo profesional italiano al que le gusta fotografiar aviones y tiene puestos montones de aviones de distinto tipo y ahí estaba el avión presidencial. Al ver que me estaban acusando de mentiroso, yo me puse en contacto con el fotógrafo y le pedí ayuda. Dije, por favor, usted cuente que el avión el presidencial estaba en Milán. Dice, sí, efectivamente, estuvo por acá, lo fotografié. Dice, por favor, necesito que usted haga una declaración. Me contestó 2 días después un mensaje muy escueto. Lamento no poder ayudarlo, debo cuidar mi empleo. ¿Cómo puede ser que un fotógrafo en Milán le tenga miedo al gobierno ecuatoriano? No me pregunte porque no tengo la más mínima idea. Pero la foto todavía está en internet, lleva la firma de ese fotógrafo italiano, no la ha borrado, él la dejó allí y usted ve ahí en el internet la foto del avión y abajo el nombre del fotógrafo y ve donde dice tomado en Milán. Ese vuelo está dentro de los que investigaron, no sé. Bueno, podría así seguir.
Pero también hay otra cosa que me preocupa, que después de la fecha de 2017 que han investigado, hubo varios vuelos también. Yo mencioné el del el 5 al 6 de marzo de este año, del FAE 052, con el ministro de Defensa de entonces, Patricio Zambrano. Así es. Él tenía que ir a Venezuela. Y entonces se fue a Venezuela a una reunión ahí con Castro y Maduro, etcétera, etcétera. Yeah. Pero lo raro es que primero fueron a República Dominicana, luego fueron a Surinam, que queda, y luego fueron a Venezuela. Yeah. ¿Por qué fue a República Dominicana y por qué fue a Surinam? No tengo la más mínima idea. Nunca lo dijeron, yo lo puse el video, no contestaron, no mencionaron nada. Le hago notar una cosa. El informe del Contralor menciona que varios vuelos ha habido varios vuelos a Guyana, que es un paraíso fiscal. Correa se ha enojado por Twitter y ha dicho que es ridículo que digan que Guyana es un paraíso fiscal. Bueno, pero es que esa lista la hace el SRI. El SRI hace la lista y dice estos son paraísos fiscales y estos no son. Y Guyana está en esa lista. Emilio, este momento le hemos ubicado al asambleísta César Ron. Él está de Apurazo en un aeropuerto local. Indicó él este martes, que se debe descubrir por qué hubo vuelos solo con la tripulación. Se debe descubrir primero por qué tanto vuelo de avión presidencial, por qué volaba el avión sin el presidente, por qué el avión volaba solamente con el piloto o con los tripulantes y no llevaba pasajeros. Esa es una incógnita, dice César Ron, a la que debe dar respuesta, porque el avión presidencial parecía taxi. Pero la gran interrogante que se han autoformulado, digamos, gente que ha querido colaborar, o por lo menos que se ha asustado, se ha inquietado, se ha preocupado por este tipo de vuelos, nada más ni nada menos que del avión del presidente de la República del Ecuador. Establecer a qué iba a Dubái en un vuelo, una sola persona, transportando qué, y con lo que Emilio Palacio acaba de manifestar, para qué el escenario de Dubái sirve a muchísimos, no digamos empresarios, sino más bien de esencia de dirigencia política o ex presidentes o ex conductores de ministerios, de empresas, de estados en América Latina, fundamentalmente. A Dubái, usted dice, se va a dejar fundamentalmente a esconder dinero. Pongamos la sospecha con las palabras adecuadas. Este instante, señor asambleísta Ron, estamos con él en este instante, me confirman que sí. Asambleísta César Ron, tenga la bondad, estoy con Emilio Palacio en la Florida, en la ciudad de Miami. Y entonces, ¿qué es lo que usted logró recuperar como indicios? Se debe descubrir primero por qué tanto vuelo del avión presidencial que volaba sin el presidente, porque el avión volaba solamente con los tripulantes y no llevaba pasajeros. ¿Alguna vez este contexto fue un acerto suyo? Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo a la distancia, Emilio Palacio, también a los radioescuchas. Un abrazo grande el día de hoy. Efectivamente, nosotros hemos recabado información que vino con el carácter de reservada, tanto del Ministerio de la Defensa Nacional como de la Aviación Civil. Esa información con carácter de reservada nosotros entregamos a la Contraloría General de la Nación dentro del proceso de investigación de los vuelos del avión presidencial. Porque el tema del uso del avión presidencial tiene dos componentes. Uno es el buen uso del avión.
buen uso del avión, que se refiere a que el primer mandatario de la nación pues está al servicio de él y de sus comitivas. Eso es fundamental. Y lo otro, pues, lo que tiene que ver con unos vuelos no sin pasajeros, vuelos que fueron con tripulaciones, en algunos casos 2 tripulaciones, por las distancias que volaba el avión y por las horas de vuelo que puede únicamente un piloto asumir, que son 8 horas, nada más. Por lo tanto, pues había otra tripulación, donde efectivamente el avión voló a muchos sitios, sin pasajeros. Uno de los que usted ha mencionado, Dubái, y otro que le voy a dar ahorita, que es Qatar. Se necesita pues que la Contraloría General del Estado termine el trabajo de investigación. Ya ha terminado y este momento está dando una rueda de prensa en la que tenemos a Milton tras esa información. Pero sigamos adelante, asambleísta Ron. Sí, con la terminación del trabajo de la Contraloría se va a poder determinar el buen uso o el mal uso del avión presidencial, lo que tiene que llevar a la segunda parte, que sería ya una indagación fiscal de parte de la Fiscalía General del Estado de por dónde anduvo el avión sin pasajeros, donde hay pilotos y hay tripulaciones que están debidamente registradas, que tendrían que acercarse a la Fiscalía en esta investigación a dar sus testimonios de a dónde iban, quién ordenaba esos viajes, qué es lo que llevaban y por qué iban sin pasajeros. Esto es fundamental porque el Ecuador necesita saber la verdad. El avión presidencial del Ecuador efectivamente se movía como taxi. Como taxi. Y bueno, el costo de estas misiones oficiales, entre comillas, han alcanzado la cifra de $13.500.000. Usted puede imaginar todos los vuelos, desde luego. Mire, Gonzalo, le interrumpo. La hora de vuelo de ese avión, del Falcon, cuesta entre $5 y $6.000 la hora de vuelo. Con razón. Es el avión más caro. ¿Qué le parece si le damos de nuevo la más cordial bienvenida a Emilio Palacio, que sigue por ventaja nuestra en la línea telefónica, y él va a concretar algunas circunstancias después de escucharle a usted también, porque yo lo que noto es una gran similitud de los datos que usted ha recogido como fiscalizador de la ciudadanía en el Congreso de la República, y Emilio en su condición de periodista, este momento periodista internacional. Emilio, le escuchaste tú al asambleísta Ron. Todo está debidamente conectado, es decir, son testimonios coherentes y muy parecidos. No son lecturas indistintas, quiero decir. Emilio. Sí, Gonzalo, primero un saludo a la distancia también al asambleísta Ron. Mi felicitación porque él presentó un informe, efectivamente una denuncia donde él anotaba varios vuelos que seguramente ayudaron a la Contraloría en la investigación que está realizando. Es muy importante lo que ha dicho el asambleísta Ron en el sentido de que muchísimos de estos vuelos no llevaban pasajeros, tampoco llevaban carga, porque cuando un vuelo se produce, las autoridades deben tener un manifiesto de carga y una lista de pasajeros. En varios vuelos no hay ninguna de las dos cosas. Entonces, porque podrían decir, no, que estábamos llevando valija diplomática, para poner un ejemplo, pero tampoco hay manifiesto de carga. Es decir, todo estaba oculto, lo único que sabemos es el piloto. Cuando empezamos a hacer la denuncia de los vuelos, los aviones tienen, esto para información del público, tienen un mecanismo, como funcionan con GPS, un mecanismo que constantemente va informando dónde se encuentra el avión. Y entonces ahora hay empresas que te venden el servicio de que tú quieres saber este avión de tal características que desde tal país, dónde está, y te aparece en el mapa el punto exacto del planeta donde está ese avión. Bueno, lo que
primero que hacer es que apagaban el aparato. Ujú. Apagaban el aparato. Y tú veías que salía el avión, estaba ya por Colombia y de repente ya no lo veía. Se volvió un avión fantasma, como yo lo llamé. Nadie sabía dónde estaba. ¿Por qué apagaban el aparato? ¿Por qué se desconectaban de la información internacional que todos los aviones del mundo lo tienen? Hasta ya hoy en día, hasta por si acaso llega a haber un accidente, entonces se sabe más o menos dónde se produjo el accidente. Claro. Acá lo apagaban y usted no sabe, de repente ya, y por eso no pudimos seguir denunciando muchos vuelos. Llegamos hasta el 2017 y ahí a partir de ahí ya fue más difícil, aunque de vez en cuando los volvíamos a pescar. También quiero decirle una cosa, y ojalá que el asambleísta Ron lo tome en cuenta. Hay algunos vuelos que supuestamente son legales, yo no podría decirlo, yo no soy abogado, pero que llaman mucho la atención. Por ejemplo, un vuelo que se hizo en abril del 2015 al Vaticano. La versión oficial, donde fue Correa, la versión oficial es que Correa iba a coordinar el viaje del Papa. El Papa iba a ir a Ecuador, entonces Correa fue a Italia a coordinar el viaje del Papa. Dos cosas que llaman profundamente la atención de ese viaje. La primera es que ningún presidente del mundo ha ido al Vaticano a coordinar una visita del Papa. Eso es ridículo, porque el Papa no organiza sus vuelos. Alguien viene y le dice, su santidad, esto ya está listo, nos vamos a Ecuador. Él no coordina nada, él está para otras cosas. De la misma manera, el presidente que recibe, ¿con quién va a hablar? Con el Papa no va a hablar del vuelo, tendría que hablar con un capitán, con un aviador, etcétera. Por eso los presidentes no van. No, este es un viaje innecesario, por tanto. Pero además, era un pelotón de turistas que iban acompañados con él. De esa sí tenemos la lista. Estaba la señora Marcela Guiñaga y un montón de gente más. ¿Qué fueron a hacer al Vaticano? ¿Por qué se autorizó ese viaje? Les repito, no sé si eso es ilegal, quizás no, y por tanto me dirán, bueno, eso no cuenta, pero a mí me parece una inmoralidad. De esos también hay varios vuelos que no tenían ninguna justificación. Según el asambleísta Fabricio Villamar, quien pidió la investigación sobre el uso de las aeronaves, se abusó de los aviones. ¿Por qué no se presentaron los manifiestos de carga? ¿Por qué no se presentaron las necesidades de desplazamiento? ¿Por qué no se presentaron el número de viajeros, las razones por las que se desplazaron los aviones? Y tienen que presentarlos, pues. Si no lo hacen, se van a generar responsabilidades administrativas, civiles y penales, ha dicho el asambleísta Villamar. Ya viene la nueva canallada, ha respondido Correa. La cortina de humo, los aviones presidenciales, la Contraloría está armando un muñeco de supuestos viajes, el muñeco de supuestos viajes a paraísos fiscales. Ejemplo, Guyana, sin lista completa de pasajeros ni peso exacto del equipaje. Realmente ya no saben qué inventar, ha escrito el exmandatario. Tiene la palabra Emilio. De ese mensaje, lo que hace un momento le comentaba Gonzalo, nosotros los periodistas y tampoco la Contraloría ni nadie inventa quién es paraíso fiscal y quién no lo es. Ese es un concepto que mundialmente, internacionalmente varía mucho. Para algunos países Panamá es paraíso fiscal, para otros no es paraíso fiscal. Panamá, por ejemplo, ellos mismos se consideran que no son paraíso fiscal, pero el SRI dice que es un paraíso fiscal y por eso lo sacaron a Lazo, le quitaron el derecho a ser candidato en las próximas elecciones. Lo mismo ocurre con Guyana. Guyana está en la lista de paraísos fiscales que elabora el SRI. No es un invento ni de la Contraloría ni de los periodistas. Es un paraíso fiscal. Entonces Correa tiene que, en vez de hacer el escándalo, me están inventando, tiene que decir muy sencillo, el avión voló a Guyana por tal o cual motivo. Nada más, pues. Pero ¿por qué no da la explicación? En vez de enojarse como hace todo el tiempo, y poner en duda la honorabilidad de la funcionaria de la Contraloría, muy sencillo, que él publique su lista de vuelos de los dos aviones presidenciales.
En tal fecha volamos a tal sitio, en tal fecha fuimos acá y viajaban tales y tales personas. Él publica eso y lo destroza al Contralor, pues si es que tiene la razón. Pero no lo hace, ni siquiera cuando estaban aquí con el poder informaban de sus vuelos, los mantenían ocultos, los negaban. Entonces es evidente que esta balandronada de Correa de supuestamente enojarse, lo que está tratando es de encubrir. Yo vengo sosteniendo, Gonzalo, que a Correa no se va a ir a la cárcel por el dinero, porque va a ser muy difícil encontrar el dinero, es muy difícil encontrar dinero en Dubái o en Qatar. Correa se va a ir a la cárcel por el secuestro de Balda, se va a ir a la cárcel por el encubrimiento del asesinato del general Gabela, se va a ir a la cárcel por el 30 de septiembre, los muertos del 30 de septiembre, y allí empezará a aparecer el dinero. Pero Recién César en Ron este dice, con esto terminamos, César Ron dice, pero caramba, primero se debe descubrir por qué tanto vuelo del avión presidencial, por qué volaba el avión sin presidente, por qué el avión volaba solamente con el tripulante, no llevaba nunca pasajeros. Yo le pregunto, señor asambleísta Ron, ¿usted alguna ocasión recibió alguna respuesta, alguna justificación a esta interrogante suya? No, Gonzalo, nunca hubo una respuesta. Es más, la ciudadanía tiene que conocer que cuando se pidió la misma información a la Cancillería, porque la Cancillería del Ecuador es la que tiene que solicitar el sobrevuelo del avión presidencial en los espacios aéreos internacionales. Si el avión va a sobrevolar Colombia o va a sobrevolar Estados Unidos, tiene que pedir permiso a la aviación, a ese país, para que le autoricen el sobrevuelo del avión sobre Colombia, sobre Estados Unidos. La Cancillería nunca envió esa información. Recién ahora ha llegado en estos días la información del canciller actual, quien sí ha dado la información. Entonces ahí se van pues configurando todos estos cabos sueltos que en algún caso daban información, en otros casos no había la información, lo que hacía más difícil la investigación. Legislador, usted tiene una hipótesis, porque se me terminó el tiempo. Usted tiene una hipótesis y valientemente háganos conocer. Bueno, es la que usted dice. La hipótesis es que el avión llevaba algo que no querían que nadie sepa. Y una de las razones para que el avión haya volado sin pasajeros, que haya ido a sitios especiales, a paraísos económicos, a paraísos fiscales, a Guyana, que haya ido a Bahamas, que haya ido a las Islas Vírgenes, que haya ido a Qatar, implicaría que seguramente llevaba dinero para hacer depósitos en esos lugares. Emilio, ¿tú qué opinas? Coincido totalmente. Esa es la hipótesis de investigación que tienen que hacer, y por eso está costándoles tanto encontrar el dinero, porque ningún presidente en la historia y en el mundo ha hecho lo que ha hecho Correa. A nadie se le ocurrió antes. Muy sencillo, no digamos que el avión vuela. Muy sencillo, apaguemos el GPS. Entonces, en otros países con otros presidentes muchas veces han caído porque se les ha seguido la ruta del dinero. Acá seguir la ruta del dinero se volvió casi imposible por esta práctica nefasta del vuelo. No existe, el vuelo es fantasma, nunca hubo el vuelo no se dio, lo negaban, no ha volado. Entonces ese mecanismo usted solo lo explica si en ese avión iba dólares o oro físico, porque el dinero se puede transportar de varias maneras. Y una manera, acuérdese usted que aquí en Miami atraparon a una señora, la mamá de una funcionaria pública, con unas 2 tabletas de oro. Y se habló de que había contrabando de oro de Ecuador a Estados Unidos. No descartaría yo que lo mismo haya ocurrido a estos paraísos fiscales. Un abrazo grande para Emilio, un abrazo grande para César Ron. Muchas gracias, hasta mañana. Urbe Honesta.